Hola a todos. Bueno, vamos a presentar lo que va a ser el trabajo práctico número 5 de informática, que es un ejercicio en donde vamos a integrar prácticamente todas las herramientas que hemos visto a lo largo del año. Este ejercicio vendría a ser como una especie de cierre de lo que nosotros venimos aprendiendo de Word, y básicamente nos va a quedar un último trabajo práctico al final que lo vamos a dejar para más adelante, tipo sorpresa. Pero quiero que sepan que este trabajo número 5 que nosotros vamos a hacer ahora es muy importante, porque a mí me va a permitir saber en gran medida qué es lo que ha aprendido cada uno. Muy bien, les cuento básicamente la consigna general que va a tener este trabajo. El objetivo de este tutorial es irles explicando, para que no quede ninguna duda, cómo cada uno de ustedes va a ir trabajando este TP5. Así que vamos a empezar por leer la consigna. Y dice así: el alumno va a recibir un texto plano. Un texto plano es un texto sin formato, ¿sí? Este texto que ustedes están viendo acá es el texto que ustedes van a recibir. Es un texto que, si ustedes se fijan, tiene toda una letra toda igual, ¿sí? No hay título, o sea, hay títulos, pero esos títulos no están jerarquizados, no están con otra letra. Es todo medio como horrible este texto. Y justamente el objetivo de este trabajo número 5 es que ustedes puedan darle a este texto un formato especial, un formato particular. Cada uno de ustedes le va a dar a esto un formato especial. Imagínense que este texto que yo les voy a dar es un trabajo que ustedes tendrían que presentar a una materia, ¿sí? Entonces, de alguna manera lo que estamos haciendo es una especie de informe, una especie de monografía sobre un tema X, ¿bien? Este tema lo elegí yo, pero podría ser cualquier otro tema, ¿bien? Bueno, y dice acá entonces que con ese texto plano ustedes van a tener consignas obligatorias y van a tener otras herramientas que son optativas, ¿bien? Fíjense ustedes que más abajo hay una tabla a donde yo les puse la lista de todas las herramientas, por lo menos de las más importantes que hemos visto a lo largo del año. Y van a ver que en la columna que se encuentra a la izquierda, esta columnita que está acá, ¿sí?, tienen las herramientas. Y en la otra columnita, en algunos casos les dice, ¿sí?, al lado de la herramienta les dice herramienta obligatoria. Cuando les aparece ese mensaje de herramienta obligatoria, quiere decir que esta herramienta, en el caso de los números de página, tiene que estar presente sí o sí en el archivo que ustedes me entreguen. Hay otras herramientas que no tienen el comentario de herramienta obligatoria y que por lo tanto son herramientas optativas. Optativa quiere decir que de todas estas herramientas que no son obligatorias, ustedes pueden elegir cuáles usan. Ahora, lo que no es optativo es que no usen ninguna, ¿bien? Por más que estas herramientas no sean obligatorias, la idea es que ustedes en este trabajo integren herramientas, es decir, que puedan usar todas las herramientas de Word que hemos visto para hacer que este informe, este documento que me van a presentar, sea lo mejor posible, lo mejor que puedan hacer. Entonces, por ejemplo, si de repente ustedes dicen, bueno, yo quiero que mi documento no tenga la hoja blanca, utilizamos el color de página. Yo quiero que mi documento tenga algún bordecito de página, aunque sea de un lado, por ejemplo, le ponemos el borde de página. Y de esa manera ustedes me van a ir demostrando cómo dominan las diferentes herramientas de Word. Ninguna de las herramientas obligatorias puede faltar. Si una herramienta obligatoria no está en el documento que ustedes me entreguen, eso va a afectar a la valoración. Y si en el documento que ustedes me entreguen no hay tampoco ninguna de las optativas, también va a afectar la valoración. Porque el hecho de que ustedes utilicen herramientas optativas, como pueden ser tabulaciones, sombra de párrafo, alguna forma básica, bien, todas estas herramientas que son optativas, a mí me va a demostrar el esfuerzo y además el dominio que ustedes tienen de las herramientas de Word. Bien, una vez dicho esto, les termino de explicar la consigna entonces general, y es muy importante que tengan en cuenta esto, que el texto final, ¿sí?, este informe que ustedes me van a presentar, tiene que quedar con un lindo diseño y además un diseño correcto. Es decir, que no por utilizar todas las herramientas y demostrar que ustedes conocen todas las herramientas de Word, esto quede un mamarracho. Esa no es la idea. La idea es que quede un muy buen informe sobre este tema, que es un libro muy famoso que se llama Las Mil y Una Noches. Tranquilamente, como les dije, esto podría ser, por ejemplo, un trabajo para lengua o una cuestión así.
Y si yo voy a presentar un informe sobre un tema, quiero que quede justamente lindo y correcto. No quiero que me quede un mamarracho o que me quede una cosa una página verde, otra amarilla, otra con contorno, otra con borde, otra con sombra. No es la idea. La idea es que quede algo bueno, interesante, prolijito y que además ustedes me demuestren cómo usan en este momento Word. Muy bien. Vamos a ir haciendo un repaso muy rápido de este listado general de herramientas para que ustedes se ubiquen, por si se olvidaron alguna, se acuerden en dónde está. Entonces vamos a ir paso por paso. Bien, formato de página. Acá les dice que pueden libremente, porque esta no es una herramienta obligatoria, elegir el tamaño que quieren que tenga la página, elegir la orientación y los márgenes. Acuérdense que todo eso se encuentra en esta ventanita a disposición, en esta versión de Word. Recuerden también que de acuerdo a la versión de Word que ustedes utilicen, algunas herramientas pueden estar en un lugar diferente, pero básicamente en este caso fíjense que acá pueden elegir orientación de página, tamaño de página, márgenes que va a tener la página. Bien, entonces esto sería una de las herramientas libres. Luego tenemos la herramienta color de página. Bien, el color de página, ustedes van directamente a la pestaña diseño, arriba, y fíjense que en la parte final tienen las opciones de color de página y también la que está a continuación acá, que son los bordes de página. Esto nosotros lo usamos mucho en varios trabajos. Acuérdense que los bordes de página se le pueden poner a toda la página o se pueden poner en un costadito solamente, o se pueden poner arriba o se pueden poner abajo. Bien, se puede aplicar a todo el documento o se puede aplicar a alguna sección del documento. Y acuérdense que también teníamos el sombreado. Bien, el sombreado vendría a ser el color de fondo. Bueno, todo eso entonces, acuérdense, se encuentra en esa sección. Seguimos recorriendo las herramientas y estas tres que siguen, salto de página, salto de sección, número de página y encabezado y pie de página, son tres herramientas que en este trabajo son obligatorias y que es muy importante que ustedes tengan presente que están relacionadas. Yo acá les coloqué un mensajito para que no se olviden de que antes de colocar saltos, vean de nuevo el tutorial que les subí yo a la lista de reproducción que tenemos en YouTube, que es un tutorial que les explica cómo se colocan los encabezados y pies de páginas, bien. Y en este tutorial que les explica concretamente esto, ustedes necesitan realizar saltos de sección para poder ponerle a cada sección un encabezado distinto. Estos tutoriales en su momento yo les pedí que los vieran, si ustedes se acuerdan, y les pedí que los practicaran. Y les dije que los íbamos a aplicar pronto. Bueno, los vamos a aplicar ahora. Para poder efectuar esta consigna en la cual yo les solicito que el documento debe llevar encabezado en todas las páginas, con excepción de la portada, y que además ese encabezado va a ser diferente para cada uno de los capítulos, ¿sí? Esa es la clave, que el encabezado va a ser diferente para cada uno de los capítulos. Para poder hacer eso, ustedes van a necesitar colocar saltos de sección. Y para poder hacer eso, van a tener que volver a revisar este tutorial que les explica cómo hacerlo. No es sencillo, ¿bien? Pero es algo importante aprender a hacer eso y es una de las consignas obligatorias de este trabajo. Por favor, antes de mandar una consulta que digan no me sale, vuelvan a ver el tutorial e intenten, porque en realidad parece muy difícil, pero es bastante simple una vez que uno entiende cómo funciona. ¿Bien? Entonces, cada uno de los capítulos, les vuelvo a repetir que para nosotros los capítulos son cada uno de estos temas que están en el índice. ¿Bien? Entonces, el primer tema que dice ¿cuánto sabes del libro Las Mil y Una Noches? A mí me va a tener que quedar en una paginita separada de este otro título, es decir, este otro título va a tener que quedar en otra página, y este primer título que se llama ¿cuánto sabes del libro Las Mil y Una Noches? Bueno, en la parte del encabezado de esta sección va a tener que estar esto, ¿bien? Es decir, en este encabezado va a tener que decir ¿cuánto sabes del libro Las Mil y Una Noches? Una vez que nosotros pasemos a la otra página que va a tener el otro título, lo voy a hacer así rápidamente para que ustedes se den cuenta. Bien, por ejemplo, en esta página empieza este otro capítulo que me habla de cuáles son los cuentos que se incluyen en esta obra. Y este capítulo es un poco más larguito que el capítulo anterior. Fíjense que está un listado largo, bien. Entonces,
Por ejemplo, que son 2 hojas, bueno, en estas 2 hojas el encabezado va a tener que tener este título, no el título del capítulo anterior. Entonces, cada una de las secciones de mi documento va a desarrollar un capítulo. Y en el encabezado tengo que tener el nombre de ese capítulo. Bien, volvemos acá. Vamos a la que sigue, la portada. Bien, la herramienta de portada a mí me permite insertarle a mi documento. Venimos para acá. Me paro delante del índice, sí, me permite insertar una portada. Esto también está desarrollado ya en un tutorial que está en la lista de reproducción. Fíjense, vamos a volvernos para atrás así lo ven más claro. Hay un tutorial entero, el número 8, que habla de cómo insertar portada. Bien, entonces a nuestro documento vamos a insertarle una portada, la que más nos guste, hay un montón de modelos. Y una vez que la insertan, van a tener que personalizar esa portada, como les dice acá la guía. Les dice, deberá aparecer el nombre y apellido del alumno en esa portada. Y se va a tomar en cuenta toda la edición que ustedes puedan hacer de esa portada. Es decir que, como les expliqué en el tutorial, ustedes una vez que insertan la portada, van a poder cambiar. Vamos a ir un segundo a ese tutorial. Una vez que insertan la portada, van a poder cambiar todos los elementos que ustedes quieran de la portada para poder ponerle los datos, ¿sí?, que necesita tener este informe que ustedes van a presentar. Asimismo, cada uno de los elementos que tiene la portada, fíjense que los pueden ir cambiando, ¿sí? Le pueden ir cambiando color, estilo, ponerle efectos. Bueno, todo eso yo lo voy a tener en cuenta en este trabajo. Seguimos para abajo. Dice formato de fuente. Formato de fuente es básicamente todo lo que se encuentra en este sector de la pestaña inicio, que tiene que ver con la fuente, sumado a esta otra ventanita que yo abro desde esta pequeña flechita que se encuentra también en la parte de fuente, bien, y que me permite algunas otras cosas. En este trabajo es obligatorio utilizar el formato de fuente y, por ejemplo, lo vamos a utilizar para jerarquizar títulos. Supongamos que yo tengo en esta sección el título y el texto. Bueno, pues usaré el formato de fuente para al título, por ejemplo, supongamos ponerlo en negrita, hacerlo más grande, ponerlo en cursiva, a lo mejor agregar versalitas, ¿sí? Ahí va. Bien. Y otra de las cosas que recuerden ustedes tienen dentro de las opciones de formato de fuente es el espaciado. Me voy a detener en explicar el espaciado porque hace rato que no lo usamos en un trabajo práctico y es algo que está bueno y es fácil. El espaciado es esto, yo selecciono el texto, voy a fuente y fíjense que la pestañita fuente tiene una pestañita avanzado. Bien, en avanzado hay una opción que se llama espaciado y ese espaciado me permite, por ejemplo, expandir. Expandir es separar las letras, ¿bien? Entonces, por ejemplo, yo le voy a poner un espaciado de 1,5 y fíjense que ahora este texto se han separado las letras. ¿Estamos? Bueno, eso es a lo que me refiero con espaciado. Y luego los efectos del texto, que eso es fácil, ya lo deben saber. Ustedes saben que un texto tienen la posibilidad de agregarle un montón de efectos diferentes. Y acá les vuelvo a repetir, no hagamos de este informe un circo. Y si yo le aplico a los títulos este efecto, bueno, tratemos de que todos los títulos tengan el mismo efecto y no, digamos, que esto sea un montón, un mamarracho básicamente de cosas, ¿no? Muy bien, bueno, volvemos entonces a nuestra guía y vamos a ir al formato de párrafo. Del formato de párrafo también obviamente es obligatorio porque me interesa que ustedes puedan aplicar las herramientas de alineación, lo que es borde de párrafo, etcétera, que las pueden aplicar libremente, pero sí les pido, por ejemplo, que los párrafos estén justificados, ¿sí? Justificado es este iconito que tenemos acá que nos permite que todos los textos queden a la misma altura, ¿bien? Los párrafos deben ir justificados. A los títulos ustedes los pueden alinear como quieran. Por ejemplo, los podríamos centrar o los podríamos poner a la izquierda. Eso lo van a decidir ustedes. Es totalmente libre. Y también acuérdense que tienen opciones para colocarle bordecito a los párrafos, sangría y una serie de cuestiones que ya las hemos visto antes y que les vuelvo a repetir, están todos los tutoriales colgados en la lista.
Luego tenemos las viñetas. Las viñetas van a ser obligatorias en una sección particular del documento, ¿bien? Hay una sección del documento que contiene la lista de todos los cuentos de las 1001 noches, ¿bien? Entonces, fíjense, es esta parte, dice cuáles son los cuentos que se incluyen en la obra, y hay una lista larga, muy larga, a donde está la lista de todos los cuentos que se relatan en esta novela, ¿bien? Y acá les dice que esos cuentos deberán tener una viñeta, ¿bien? Simplemente para que recuerden, para aplicar una viñeta, ustedes seleccionan a donde quieren aplicar la viñeta y van arriba a la parte de párrafo y acá encuentran la biblioteca de viñetas. Pueden elegir cualquiera de estas viñetas o también, en su momento lo vimos, definir una viñeta nueva y acá tienen un montón de opciones más. Bien, lo importante es que este listado debe ir con una viñeta. ¿Estamos? Perfecto. Volvemos a nuestra guía y luego tenemos la numeración. Y acá también tienen una herramienta obligatoria porque les dice que se deberá incluir una página a continuación de la portada con el índice de los capítulos del documento. Los capítulos de este listado deben ir numerados. Es decir, este índice que se encuentra acá arriba, este índice, debe ir en una página separada. Fíjense, ahí lo vamos a achicar para que ustedes lo vean. Ven que el índice está en una página separada. Bien, y los capítulos, que son cada uno de estos temas, deberán ir numerados. La numeración, fíjense, se encuentra al lado de las viñetas. De nuevo selecciono el texto, hago clic en la flechita y puedo elegir diferentes formatos de numeración. Por ejemplo, pongámosle el número romano, ¿bien? O podríamos ponerle los números comunes y corrientes, ¿bien? Bueno, la idea es que esto esté básicamente numerado. A esto, obviamente, también le van a aplicar opciones de párrafo. Nosotros podríamos aplicarle opciones de párrafo que hagan que esto se separe más, bien, y nos quede más interesante. La letra podría ser más grande. Bueno, todas esas cosas son las que ustedes tienen que ir trabajando en cada uno de los informes que vayan editando. Seguimos. Herramienta optativa, bordes y sombrero de párrafo y tabulaciones. No voy a ahondar en las tabulaciones porque hicimos 2 ejercicios completos sobre tabulaciones. Sí les puedo decir que un lugar bonito para aplicar tabulaciones podría ser el índice. Nosotros de hecho hicimos uno de los ejercicios que están en la lista de reproducción, a donde creamos diferentes formatos de índice utilizando tabulaciones, y quiero que sepan que si alguien se anima a usar tabulaciones en el índice, lo voy a valorar un montón, ¿bien? Y luego tenemos el sombreado de párrafo. El sombreado de párrafo, me voy a volver acá, lo tenemos básicamente en la pestañita de diseño. Esperen que se me desacomodó todo. Diseño. Y donde nosotros tenemos los bordes de página, recuerden que tenemos el sombreado, y ese sombreado se lo podemos aplicar al texto o al párrafo, ¿sí? Básicamente eso sería ponerle un colorcito de fondo a un determinado párrafo. Bien, de nuevo acá les vuelvo a repetir, no hagamos un circo del documento. Esta es otra de las herramientas optativas. Luego vienen las columnas y salto de columna, que en este caso es una herramienta obligatoria y que la van a aplicar a donde se encuentra otra vez la lista de los cuentos. Bien, esta lista de los cuentos, a la cual yo les pedí ya que le apliquen viñetas, ¿sí? Esa lista, de acuerdo a la guía, ustedes las van a tener que colocar en 2 columnas y con una línea divisoria en medio. No me voy a detener a desarrollar esto porque tienen todo un tutorial que está en la lista de reproducción que habla sobre las columnas, y en ese tutorial de columnas, momento que lo vamos a abrir, ahí está, en ese tutorial de columnas se les explica incluso sobre este mismo texto que les estoy contando, cómo hacen para aplicar, por ejemplo, 2 columnas y colocar la línea al medio. Bien, perfecto. Volvemos entonces a la guía de nuestro trabajo y viene la letra capital. La letra capital también es obligatoria. Cada nuevo capítulo deberá iniciar con una letra capital. Bien, entonces, cada vez que nosotros empecemos un capítulo, por ejemplo, este que está acá, a este capítulo la primera letra deberá ser una letra capital. Recuerden que se encuentra en la pestaña insertar y desde allí colocan la letra capital. Un consejo: a las listas, por ejemplo, a la lista de cuentos,
no conviene que le pongan letra capital. Pónganle letra capital únicamente a los párrafos, ¿sí? A los capítulos que comiencen con un párrafo, como puede ser este, ¿sí? O más abajo este otro, ¿sí? En ese caso ponemos una letra capital. Y la letra capital que no sea una cosa gigantesca, sino que sea penitas, una letra un poquito más grande que la letra del párrafo. Vamos a la parte de formas e imágenes. Todo lo que son formas es optativo. El que quiera lo puede utilizar. Bien, las formas, les recuerdo que están en insertar, tienen la opción formas y tienen un montón de formas que ustedes pueden insertar. Recuerden también que hace un tiempo atrás vimos cómo escribir adentro de una forma, ¿sí? Lo hicimos en un práctico en el cual habíamos hecho una especie de folleto, si no me acuerdo mal, de un restaurante. Es este que está acá, el tutorial del TP4. En este tutorial nosotros habíamos visto cómo crear diferentes formas, escribir dentro de esas formas, vimos también los cuadros de texto, bien, entonces allí tienen toda la información necesaria si alguno de ustedes quiere utilizar esa herramienta optativa. Más abajo les dice la opción de insertar imagen. Esta sí va a ser una herramienta obligatoria porque si no nuestro texto es enormemente largo y va a quedar muy aburrido sin imágenes. Y lo que les pido es que inserten por lo menos una imagen en la portada y una imagen en cada uno de los capítulos. Acá es libre, si quieren poner más, ponen más. A estas imágenes insertadas les pido por favor que tengan relación con el contenido, ¿bien? Es decir, van a tener que leer básicamente más o menos de qué se está hablando en cada lugar. Y si acá me dice Alibaba y los 40 ladrones, no voy a poner una foto de Caperucita o el gato con botas porque se pudre todo. Bien, tengo que poner una foto de Alibaba y los 40 ladrones. Entonces, cada uno de los capítulos al menos tiene que tener una foto. Más abajo les dice ajustar imagen respecto a texto, se los pone como herramienta obligatoria. Esto también está súper explicado en los tutoriales. Yo voy a hacer un ejemplo muy sencillo. Me voy a ir a internet, voy a buscar una imagen de Alibaba para usarla en este momento. Vamos a ver, esta me encantó, la voy a copiar, me la voy a llevar a Word, la voy a insertar. Se me inserta esta imagen, bien, acuérdense que a través de herramientas de imagen la pueden recortar, le pueden dar un tamaño, pueden hacer un montón de cosas. Y está este botoncito que es re importante, que es el ajuste de texto. Este ajuste de texto a mí me va a permitir a esta imagen poderla mover. Fíjense que yo cuando la inserte no la puedo mover para ningún lado. En cambio, si cambio el ajuste de texto, ahí sí voy a poder mover mi imagen y ubicarla exactamente en el lugar que yo quiero, ¿bien? Eso es a lo que se refiere esta herramienta de ajustar imagen respecto a texto, ¿bien? Es libre modificar el tamaño de las imágenes, es libre recortar la imagen. De repente, si ustedes quieren que esta imagen por ahí sea más pequeñita, entonces la recorto por ahí, bien, entonces podemos recortar, podemos cambiarle el tamaño, podemos ponerle, si ustedes quieren, un efecto, vamos a ponerle, qué sé yo, ese, bien. Todo eso va a quedar en manos de ustedes. Vayan siguiendo entonces los pasos de la guía. Vamos a ir a la parte de tabla, ¿bien? La tabla es una herramienta obligatoria. Hay una sección en particular a donde van a tener que insertar una tabla. Y esa sección es a donde se presentan los personajes principales y secundarios de esta famosísima novela. Vamos a ir a buscar esa sección. Está más arriba, me parece. Acá estoy. Fíjense que hay una sección que dice personajes principales, ¿sí? Perdón, esa sección comienza ahí. Personajes principales y secundarios de la obra. Esto ya a esta altura yo lo voy a tener en una página separada, porque cada capítulo debe ir en una página separada. Entonces esto empezaría más o menos así. Muy bien. Lo que tengo acá es una lista de los personajes principales y secundarios de esta obra, ¿bien? Entonces me dice los principales que están por acá y los secundarios. ¿Qué es lo que yo voy a tener que hacer? Pues voy a tener que insertar una tabla. Recuerden que la tabla se inserta desde ahí. Y esa tabla que yo voy a insertar, le voy a dar el diseño que yo quiera, ¿sí? Para poder colocar los diferentes personajes de esta obra. En este documento que yo les doy, fíjense que está el nombre del personaje, a continuación está la descripción de ese personaje y hay una foto de cada personaje. Entonces, por ejemplo, y no quiere decir que lo tengan que hacer así, yo podría insertar una tabla que tenga 3 columnas
y bueno, las filas de acuerdo a los personajes. Yo podría colocar el nombre del personaje en una celda, podría colocar la descripción del personaje en otra y podría colocar su imagen en otra celda. El formato que ustedes leen en esta tabla es lo que a mí me interesa. Y entonces allí recuerden que nosotros hemos aprendido a combinar celdas, hemos aprendido a alinear los textos adentro de las celdas, hemos aprendido a poner los textos, por ejemplo, verticales adentro de una celda, hemos aprendido a darle color a esa celda y todo eso lo tenemos en nuestra lista de reproducción en un tutorial en donde aprendimos a armar tablas, que es justamente el tutorial número 2, ¿bien? En donde nosotros habíamos realizado en ese momento un ejercicio en el que yo les pedí que me hicieran como una tabla sobre películas o series o cosas que les gustaban, y ahí practicamos todas las herramientas de la tabla, ¿sí? Le pusimos color a las cosas, pusimos textos verticales, le pusimos imágenes, esas imágenes nos tenían que quedar todas del mismo tamaño, todo ese trabajo que hicimos en tabla, bueno, ahora lo repasamos en este trabajo final. A continuación tenemos la herramienta cuadro de texto, también es una herramienta de uso obligatorio en este trabajo y la tienen que aplicar en una partecita donde se habla de las curiosidades de Las Mil y Una Noches, ¿sí? Me vuelvo al texto base y hay una parte, fíjense, en donde están las curiosidades de este libro, ¿bien? Bueno, cada una de estas curiosidades, ¿sí?, tiene un titulito. Por ejemplo, en este caso, el titulito es "No se sabe quién fue el autor". Bueno, lo que yo les estoy pidiendo es que en esta sección de curiosidades, ustedes inserten a través de un cuadro de texto cada uno de los títulos. Por ejemplo, voy a insertar un cuadro de texto, lo voy a colocar por acá, y en ese cuadro de texto voy a colocar el título. Entonces, a ese título lo voy a sacar de acá. Recuerden que si yo quiero sacar un texto de un lugar y ponerlo en otro, lo que puedo hacer es seleccionar ese texto, presionar en el teclado Control X, ¿sí? Ahí lo borré, pero lo tiene guardado la compu. Me paro adentro del cuadro de texto, Control V corta, y ahí se me pegó el título que saqué del otro lugar. Una vez que tengo este texto en el cuadro de texto, le voy a dar el formato que yo quiera, ¿sí? Supongamos que fuera ese. Y acuérdense que a ese cuadro de texto, con las herramientas de dibujo, ustedes le pueden hacer millones de cosas, efectos y cuestiones que pueden hacer que esto quede mucho más interesante. Le vamos a poner, por ejemplo, una reflexión, ¿sí? Entonces, eso es lo que les estoy pidiendo, que cada título de la sección curiosidades de este libro queden adentro de un cuadro de texto. El formato de ese cuadro de texto es totalmente libre, lo pueden hacer como ustedes quieran. Bien, vamos con la última partecita, que es la que más voy a explicar, porque esta partecita no tiene un tutorial en especial, es una partecita muy fácil que tiene que ver con que antes de entregar su documento, ustedes puedan hacer la revisión ortográfica, es decir, sacarle todos los errores de ortografía que tiene este texto de Word, y además la posibilidad de buscar y reemplazar algunas palabras, que ahora les voy a explicar bien cómo funciona. Vamos con la revisión ortográfica del documento. Voy a ir a mi texto, supongamos que yo ya acá tengo terminado mi formato, me quedó divino. Me voy a poner al principio de este documento y voy a ir arriba de todo a la opción revisar, ¿bien? Word tiene un corrector ortográfico que es bastante bueno y que me va a poder permitir detectar errores de ortografía y poderlos solucionar. ¿Cómo funciona? Miren, seleccionan entonces la pestaña de revisar y van a ir a la opción que se llama ortografía y gramática. Puede ser que en algunas versiones de Word este botón también sea diferente, pero básicamente busquen ortografía. Cuando yo hago clic ahí, se me va a abrir esta pestañita en algún lugar de la pantalla, en donde Word me va a ir mostrando palabra por palabra las que tienen error de ortografía y me va a preguntar qué quiero hacer yo con esa palabra que tiene un error. ¿Bien? Este documento que yo les estoy dando, a propósito, tiene bastantes errores de ortografía para que puedan practicar esta herramienta. Entonces, yo voy a ver la ventanita de Word y Word acá me está diciendo que esta palabra que me está marcando acá, que es la palabra índice, no la tiene en su diccionario y me sugiere
un montón de palabras para que yo elija cuál sería la que tiene que quedar. Y en realidad, efectivamente, índice lleva una tilde en la i. Entonces selecciono esa palabra y le pongo Word cambiar. ¿Bien? Al lado de un botón cambiar todo. ¿Qué quiere decir cambiar todo? Que si la palabra índice se vuelve a repetir en algún otro lugar de este documento, seleccionando una sola, Word me las va a cambiar a todas. En este caso yo voy a elegir esa opción porque quiero que me corrija todas las palabras índice. Una vez que ya corregí esa, fíjense que se cambió solita, Word salta al siguiente error. Y efectivamente acá no dice curiosidades, dice cuciosidades. Entonces Word me sugiere que la palabra correcta es curiosidades, yo la selecciono y le pongo cambiar todo para que me cambie esa palabra en todos lados. A continuación, fíjense, me marca Sinbad. ¿Por qué me marca Sinbad? Porque es un nombre propio y Word no la tiene en su diccionario. Pero Sinbad está correcto, no tiene un error de ortografía. Entonces, a pesar de que Word me da un montón de posibilidades para cambiar esa palabra, yo le voy a poner omitir o omitir todo. Si yo pongo omitir todo, en todos los lugares del documento en donde aparezca Sinbad, Word lo va a dar por correcto. ¿Bien? Omitir todo. Pasamos acá, me dice Ali. Ali lleva tilde, pero está puesta, entonces le voy a poner que lo omita. Y seguimos así, haciendo toda la corrección del documento. ¿Bien? Tengan presente que este documento tiene muchos nombres y que los nombres, si vamos a confiar en que están bien escritos, directamente los vamos a omitir. Muy bien. Esa entonces es la opción de corregir ortografía de Word. Vamos a ir a la otra opción, que es buscar y reemplazar palabras. Y esta es una opción súper útil que tiene Word. Miren, yo les voy a pedir lo siguiente. Una vez que ustedes terminen de armar todo su documento hermoso en Word, van a buscar todos los lugares del documento a donde diga las 1001 noches, ¿sí? Y van a cambiar ese texto por el mismo texto, pero que aparezca en negrita, en cursiva y con un color diferente del color usado en los párrafos. Bien, entonces, si los párrafos de mi documento son todos de color negro, fíjense, yo le voy a decir a Word que cada vez que aparezca las 1001 noches, me lo cambie con esas características. Bien, para eso voy a hacer lo siguiente. En la pestaña de inicio voy a hacer clic donde dice reemplazar. Bien, se me va a abrir esta ventana. En la opción buscar voy a poner justamente esa frase que yo quiero reemplazar. Las 1001 noches. Bien. Más abajo me dice reemplazar con. Bien. Y yo acá voy a volver a escribir las 1001 noches porque yo lo que quiero es que esta frase en realidad quede igual, pero le voy a cambiar el formato. Si ustedes a estas opciones que me aparecen acá abajo no las ven, es porque probablemente les aparezca este botoncito que dice más. Cuando ustedes hacen clic en más, se despliegan todas estas opciones. ¿Bien? Bueno, una vez que nosotros escribimos acá la frase, la misma frase, digamos, que vamos a buscar, que por ejemplo, fíjense, en mi documento, a mí me aparece justo en esta partecita del documento, para que la podamos ver el cambio. Voy a hacer clic donde dice formato y voy a hacer clic donde dice fuente, porque precisamente todo lo que yo le quiero cambiar a esta frasecita tiene que ver con la fuente. Hago clic ahí y una vez que hago clic ahí voy a la pestaña fuente y le voy a poner entonces que quiero que las 1001 noches aparezca en negrita cursiva, bien, y además le tengo que cambiar el color, me dice la guía. Entonces, si todo mi texto es negro, yo voy a elegir otro color. Yo lo voy a hacer en un color bien chillón para que ustedes vean la diferencia, ¿bien? No es necesario que ustedes lo hagan en un color así. Si ustedes vienen trabajando todo el documento, qué sé yo, con colores azules, bueno, pónganlo en un azul o en verdecito o en violeta o lo que quieran. Yo lo hago así para que ustedes vean el cambio. Así es como va a quedar el texto de las 1001 noches cada vez que aparezca en mi documento. Le voy a dar clic a aceptar, ¿sí? Todavía no le di el último OK. Y una vez que tengo todo esto configurado, fíjense que acá tengo la opción reemplazar. Si yo clic ahí, me va a reemplazar el primero que encuentre, ¿sí? El primer texto de las 1001 noches que encuentre. Pero si yo le pongo reemplazar todos,
me va a reemplazar todos los textos con ese formato que ahí, fíjense, aparece detallado, negrita, cursiva y color de fuente rojo. Hago clic entonces en reemplazar todos y me dice, fíjense, hemos terminado y se han realizado 14 reemplazos en el documento. Bien, le voy a dar clic a aceptar y vamos a ver qué pasó. Miren, cada vez que aparece el texto Las Mil y Una Noches, ¿sí? Ese texto ahora aparece con esas características que yo le pedí a Word. Bien, si yo sigo bajando, fíjense, cada vez que aparece el texto Las Mil y Una Noches, Word me lo puso en negrita, en cursiva y con el color que yo elegí. Muy bien, con eso terminamos de repasar nuestra guía. Este trabajo, nuestro trabajo práctico número 5, es un trabajo largo y complejo porque es un trabajo que de alguna manera va a servir para integrar, para combinar todas las herramientas que hemos aprendido. La idea es que cuando ustedes terminen de editar este documento, el documento quede con un formato interesante, como les mencioné al principio de este tutorial, que quede un diseño lindo y correcto. Si ustedes tienen dudas con alguna de las herramientas, no se olviden por favor de que tenemos una amplia lista de tutoriales que ustedes pueden volver a revisar en YouTube. Y la idea es justamente eso. Si no me acuerdo cómo hacer un cuadro de texto, vuelvo a repasar donde pusimos el cuadro de texto. Si no me acuerdo cómo hacer un encabezado, vuelvo a repasar el tutorial de encabezado. Si no me acuerdo cómo insertar una portada, vuelvo a repasar el tutorial de insertar portada. Yo quisiera que en este ejercicio cada uno de ustedes se pueda desempeñar solito. Y les vuelvo a repetir, las herramientas obligatorias tienen que estar, ¿bien? Tienen que estar. Y las herramientas optativas simplemente las pueden poner o no. Por supuesto será valorada toda herramienta optativa que ustedes quieran utilizar para practicar, para darle a su documento una mejor terminación o para simplemente demostrar que tienen el dominio de esa herramienta. Mucha suerte con este trabajo, van a tener tiempo para poderlo hacer, pero como siempre les digo, no se dejen estar y arranquen lo antes que puedan.